¿Cómo están, hermanos amados? Un privilegio estar juntos otra vez, a pesar de que estamos separados en la distancia, cada uno en su casa. Un momento que hemos coincidido para escuchar de la palabra del Señor. Y en este día también vamos a participar, después del mensaje, el participar de la mesa del Señor. Busquen sus Biblias, vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan, el capítulo 3. No vamos a leer todo, pero sí vamos a leer algunas partes especiales. San Juan, capítulo 3. San Juan 3, desde el versículo 11 en adelante, la lectura de la palabra del Señor dice así: de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Saltamos algunos versículos y leemos los últimos, comenzando desde el 31. Dice: el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición de Dios sobre nuestras vidas y en este momento a través de su palabra bendita. Padre, necesitamos oír de ti. Necesitamos refrescar lo que ya sabemos, porque tu Santo Espíritu nos ha enseñado. Siempre envías tu luz y tu verdad. Siempre, Señor, que recibimos de esa luz, somos bendecidos. Y no es la excepción ahora. Por medio de tu palabra, creas la fe que necesitamos para ser tuyos. Juntos te agradecemos y juntos, fiel al compromiso que hemos hecho, lo hacemos ahora. La gloria te la vamos a dar a ti. Gracias con todo nuestro corazón, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Este capítulo 3 del Evangelio, según el apóstol Juan, nos está hablando del diálogo de Dios, primero con Nicodemo, la primera parte, que a la sazón hemos tomado los últimos versículos para el tema de hoy. Y finalmente, cuando termina ese diálogo de Jesús con Nicodemo, los discípulos están escuchando de Jesús algo referente a Juan. Y hay un diálogo entre Juan y sus propios discípulos. Los discípulos de Juan, no los de Jesús. Y a la sazón también obvié ese diálogo y el final de la enseñanza de Jesús, de Juan el Bautista, es lo que hemos leído, porque está con el tema que yo les quiero hablar en esta oportunidad. De todo lo que hemos leído, las palabras más conocidas, no solamente por nosotros, sino en todo el mundo, está allí en el versículo 16. Releemos, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Habla de Dios, habla de su amor. El amor de Dios es como Dios mismo. Aquí la palabra usada es que Dios amó de tal manera. Esa expresión de tal manera encierra amplitud, encierra infinitud, encierra la eternidad de Dios. Si uno va a las palabras teológicas, está hablando de la aceidad de Dios. Está hablando que de esa aceidad hay inmanencia en Dios, pero también hay trascendencia en Dios. Dios es la vida, Dios es la luz, Dios es el perfecto, Dios es lo sublime. Todo lo que uno pueda expresar, eso es Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios llamó a Moisés, Moisés le preguntó: ¿y cuál es tu nombre? Para que pueda identificar a los israelitas. ¿Con quién hablé? ¿Quién me envía a rescatar? ¿Recuerdas la respuesta de Dios, la respuesta divina? ¿Por qué preguntas por mi nombre? Diles: yo soy, me envió a vosotros. Y si uno tiene en mente esa expresión de Dios, yo soy, y con esa expresión comienza a recabar en las Escrituras las veces que aparece el yo soy de Dios, uno va a descubrir todo lo que te mencioné hace un momentito. Él es amor, Él es paz, Él es luz, Él es el que provee, Él es el Dios grandioso. Si quieres usamos expresiones hebreas: el Shaddai, el grandioso, el Jiret, Jehová Jiret, el que provee, y así podés descubrir que Él es tu victoria, es tu escudo, es tu estandarte, es todo lo bueno que imaginas y más. De tal manera amó Dios. Y ese amor uno lo ve reflejado en estas entrevistas, tanto de Nicodemo como aquella charla entre los discípulos de Juan el Bautista y Juan el Bautista. A Nicodemo el Señor le está explicando algo necesario que Nicodemo quería saber, porque ya tenía alguna información. Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviera Dios con él. Hay información que solo Dios hace milagros. Solo Dios realiza maravillas. Por eso se acercó esta persona importante que estaba en el consejo llamado Sanedrín de los judíos. Consejo religioso. Consejo que se preocupaba también de las leyes que regulaban la vida social
de Israel. Y Jesús le dice, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes estas cosas? Y ahí arranca donde nosotros hemos leído la porción pertinente para este mensaje. Cuando Nicodemo le dice, ¿cómo se puede hacer esto de nacer de nuevo? Y Jesús dice, de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no querés recibir nuestro testimonio. En el Nuevo Testamento, tanto Pablo como Pedro y Juan están diciendo, hablamos, escribimos lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Y algunos hacen referencia cuando estuvimos allí en el monte de la transfiguración. Y recuerda, vimos su gloria. Y aquí Jesús está diciendo eso. Yo les hablo lo que vi, lo que oí y lo que tengo que dar como testimonio. San Juan nos está hablando sobre la eternidad de Jesús. Ya en el capítulo 1 comienza diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces uno puede identificarse con el Señor Jesús y su evangelio cuando es testigo. La palabra testigo quiere decir actor presencial. Vi, comprobé, por eso hablo. El apóstol Pedro dice, no les damos a conocer el camino de Dios siguiendo fábulas artificiosas. Podemos agregar o mitos o leyendas. Hablamos como quienes experimentaron, vieron, comprobaron la gloria de Dios. Lo mismo que su maestro Jesús. Lo que oigo de mi Padre, eso les hablo. Y está hablando a ese maestro de los judíos llamado Nicodemo. Y como maestro conocía la historia de Israel, por eso la mención. Recuerda, así como Moisés levantó bajo precisas directivas de Dios una serpiente. ¿Recuerdan la serpiente de bronce? En un momento en que el pueblo era azotado por serpientes que les mordían y se morían, el pueblo clamó. Moisés le preguntó a Dios y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce. Y cualquiera que fuera mordido por la serpiente, cuando vea esa serpiente de bronce, será sano. Y Jesús les dice, apelando al conocimiento histórico de Nicodemo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y dice la razón, dice el propósito. Todo lo del Antiguo Testamento llega a ser un tipo de lo que representaría a Jesús. Y acá está Jesús diciendo, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Porque nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Se está identificando. Vengo del cielo, de mi Padre, conozco. Y lo está diciendo acá. Es la expresión máxima del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y acá está el propósito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Dios todavía tiene en sus planes seguir salvando a la gente que cree. Y el método de Dios precisamente es la predicación del Evangelio. La fe de Dios viene y viene por oír precisamente la palabra de Dios. Si no escucho palabra de Dios, Pablo lo explica allí en Romanos, el capítulo 10, si quieren buscar, cómo van a escuchar el mensaje, cómo van a creer si no hay quien les predique. Pero también agrega otro problema. ¿Y cómo van a predicar
si no son enviados. Soy enviado a las ovejas de Israel. En una ocasión Jesús se lo dijo a una mujer de origen extranjero, Ciro-Fenicia. Aquella mujer, conociendo los milagros que Jesús realizaba, se acercó, pidió por su hija, gravemente atormentada. Jesús le dijo que no, 3 veces, pero ella insistió. Y al forma tal que llegó a humillarse en la presencia de Dios. Cuando Jesús le dice, no está bien quitar el pan y darlo a los perrillos. Aquella mujer se humilló, sí señor, pero los perrillos comen las migajas que caen. Se humilló. Y no es que Jesús fue allí el que la trató mal, que la humilló, identificándola con un perrillo. Creo que suena un poco más suave que decir perro. A veces Jesús habla y llega a decir que la palabra predicada, que para muchos será de salvación, de bendición, dice, cuidado que mi palabra no sea piedra de tropiezo. Esa doble connotación, ¿por qué para unos de bendición y por qué para otros piedra de tropiezo? Porque Jesús lo ha dicho, bienaventurado el que no encuentra tropiezo en mí. ¿Será que tiene que ver con la disposición a buscar o no de su gracia, a buscar o no de su palabra, a recibirla adecuadamente o no? El escritor a los Hebreos en el capítulo 2 dice, es necesario que con mayor diligencia atendamos a las palabras que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dios te brinda la protección que necesitas para seguir perteneciendo a la familia de los redimidos por la sangre del Cordero, mediante la fe, mediante la acción continua de su Santo Espíritu, pero depende de uno. La importancia o la prioridad que le damos en nuestra existencia. Cuando Jesús enseña sobre la prédica de la palabra, recordarás esa parábola de la semilla y el sembrador. Recordarás que al final de la parábola los discípulos lo llaman aparte y le dicen, explícanos qué significa esa palabra. Y allí la sabiduría de Jesús le está diciendo, esto se trata de cómo se recibe la palabra de Dios. El que la recibe adecuadamente, entonces está imitando cuando se planta la semilla germina, crece, florece y se va fruto. Y luego de enseñarles eso, dice la Escritura, Jesús les marcó a los discípulos y a nosotros esta advertencia. Miren bien lo que oyen, porque eso se añadirá a la manera de ser. Eso se incorpora a la vida. No hace mucho hemos tocado Jeremías y su mensaje y la época que le tocó vivir. ¿Recuerdas aquella amonestación de Dios a Jeremías? Jeremías, si entre sacares de tu espíritu lo precioso de lo vil, entonces serás como mi boca. Se nos pegan situaciones, se nos pegan costumbres, se nos pegan pensamientos, se nos pegan palabras que no son de Dios. Por eso lo hecho de tener vida. A todos. Dios en su palabra dice que todos nos hemos desviado, que no hay justo ni siquiera uno. Pero si corremos a la presencia de Dios, Dios nos limpia, Dios nos restaura, porque estamos detenidos en esta porción bíblica, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda.
Vaya si hay oportunidad de perdernos. Pero estamos hablando, ¿qué es lo que oímos y qué tiempo invertimos para oír? Yo puedo estar todo el día con una clase de información, termino el día y pienso y hablo igual a lo que oí todo el día. En una clase de adolescentes, en lo secular, todo el mundo estaba distraído. Entonces se me ocurrió escribir en el pizarrón la palabra Yeme, Y-E-M-E. Le digo, ¿todos pueden leer esto? Y todos, sí, dice Yeme. Bueno, vamos a repetirlo todos juntos, 10 veces. Cada vez que lo decimos, yo voy a ir contando. Y todos, junto conmigo, repetimos 10 veces la palabra Yeme. Terminó y todos se miraban como diciendo, ¿qué va a pasar ahora? Entonces yo pregunto, ¿cuál es la clara del huevo? ¿Sabe qué dijeron? La yema. Porque 10 veces antes habían repetido yeme. Entonces, depende la cantidad del tiempo que invierto para oír algo. Se me incorpora al lenguaje, a la forma de pensar. Se me incorpora a lo que soy. Hay una lucha constante que el apóstol Pablo narra en el capítulo 9 de la epístola o la carta a los romanos. Y está diciendo, veo una ley dentro de mí que me hace actuar mal. Y no quiero actuar mal, pero es más fuerte que yo. Algún predicador te diría, es la lucha constante de la carne contra el espíritu. No está muy errado, porque en la Biblia encontramos que los intereses de la carne van contra los intereses del espíritu. Y no estamos hablando del Espíritu de Dios, estamos hablando del espíritu humano que debe limpiarse, potenciarse en el Espíritu de Dios. Lo mismo, el alma necesita refrigerio del cielo. ¿Dónde encontramos todo eso? Oyendo, buscando, recibiendo, guardando la palabra de Dios. Recuerda Apocalipsis capítulo 1, bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda la palabra de Dios. Esa palabra bendita tiene poder de Dios, porque es de Dios. Y trae sanidad, y trae liberación, sanidad completa, en lo físico, pero también en lo psicológico. Dios guarda las veredas del juicio, dice Proverbios. Un salmo añade, Dios nos habla para que recibamos su palabra y no nos volvamos a la locura. Los caminos de la cordura se potencian también escuchando de la palabra de Dios. Por eso están estos dos diálogos. El primero entre Nicodemo y Jesús, y el segundo entre Juan el Bautista y sus discípulos. Y los discípulos están diciendo, mira, hemos visto a ese del que vos diste testimonio que bautiza. Y Juan el Bautista dice, no puede el hombre hacer nada si no le fuese otorgado de arriba. Por eso quiero que me acompañes un poquito allí los últimos versículos de este capítulo que hemos leído. El que viene de arriba es sobre todos, pero el que es de la tierra es terrenal. Cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todo. El único que conocemos que bajó del cielo es el que da testimonio aquí. Nadie subió al cielo, sino el que bajó del cielo. Estamos hablando de Jesús. Y aquí amplía. Y lo que vio y oyó, eso testifica. Mi Padre trabaja, yo trabajo, dijo Jesús en este mismo evangelio. Y en una oportunidad, cuando estaba hablando con los escribas, con los fariseos, llega a mencionar esto. Abraham vio este día y se maravilló. Y aquellos que le estaban oyendo, ahora entendemos que estás loquito. ¿No tienes más de 50 años y dices que Abraham te vio y se gozó de este tu día? No estamos hablando de cualquiera.
Estamos hablando de Jesús. Como Él dice, el que descendió del cielo y volvió a subir, y el que está con nosotros ahora. Hay cosas en la Biblia que no se entienden si no se las discierne espiritualmente. El que es de la tierra habla las cosas de la tierra. Cada lugareño habla de su lugar como el mejor lugar del mundo. Por eso el mundo necesitó, necesita y seguirá necesitando de Jesús, de Dios y su palabra, de la obra gloriosa que Dios quiere hacer y está llevando a cabo. Versículo 34. ¿Recuerdas el gran problema de Pablo? ¿Cómo van a predicar si no son enviados? Mira lo que dice acá de los enviados. Versículo 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Pero para reforzar la enseñanza, terminan los últimos 2 versículos del capítulo que hemos escogido así: el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Todo en Cristo. Todo Dios lo puso en su amado Hijo. Y aquel que es enviado por Dios, las palabras de Dios habla. Qué gran problema no conocer a Jesús. Antes de ser predicador, hay que aprender a vivir como hijo de Dios. Y antes de aprender a vivir como hijos de Dios, necesitamos conocer a Dios. Entrar por la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, toda clase de bendición. Entrará y comerá, se saciará del bien. Y el que no entra por la puerta, bueno, busca la porción bíblica. Así cuando está hablando de todo lo negativo. El que es de Dios, las palabras de Dios habla. Hasta Apocalipsis está mencionando la necesidad imperativa de predicar el Evangelio. La referencia de lo que digo está en el capítulo 10 del último libro, Apocalipsis, cuando en una de las visiones el apóstol Juan ve un ángel que desciende con un librito. Se acerca al ángel y el ángel le dice, toma este libro, cómelo y va a pasar algo. Esa comida te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y dice el relato de Juan, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca, como la miel. Pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué? ¿La palabra de Dios tiene sabor agridulce? Vamos a explicarlo práctico. Me pasa a mí como le debe pasar a cualquier mensajero de Dios. Nota que digo mensajero de Dios. Olvídate de los cargos, o como algunos se hacen llamar. Pero si estás ministrando la palabra de Dios, mientras compartes lo positivo, lo que la gente quiere oír, bendecido sea el nombre de Dios. Qué santo varón de Dios o qué santa mujer de Dios que sabe hablar para bendecirnos. Pero cuando hablas alguna advertencia de Dios, alguna orden directa de Dios que en forma circunstancial envía una palabra dura, ya no somos tan buenos ministradores de la palabra de Dios. Hay cosas que cuando Dios las pone en evidencia, te hacen doler en tus sentimientos, en tu corazón, en tu cuerpo.
Te he mencionado que a veces el Espíritu Santo te produce tristeza. Tristeza que te lleva al arrepentimiento. No es muy agradable. No voy a cuestionar ningún tipo de doctrina que se oye de la boca de muchos supuestos predicadores. Pero no todos los mensajes tienen buena recepción. Isaías, en el capítulo 52 al final, antes de detallar lo que Jesús pasó antes de la cruz, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se manifiesta la mano de Dios? Parece que son muy pocos los que quieran recibir palabras que salen de la boca de Dios. En el capítulo 28, que lo tocamos someramente el video pasado, también está diciendo: ¿a quién se le va a enseñar la doctrina de Dios? ¿A los destetados? ¿A los niños? Aprovechando su apertura a la vida, su poca experiencia, porque parece que la gente que tiene un tiempo vivido se endurece, no madura espiritualmente, se vuelve más duro para las cosas de Dios, acostumbrado a su manera de ser, a su forma de ver las cosas, y no lo mueves. Algunos comen pan de dolores y yo a veces agrego, parece que desayunan con vinagre, porque siempre están enojados, siempre están rencorosos. Qué bueno que podamos cambiar nuestra manera de ser mediante la fe en Jesús. El mundo necesita oír mensajes de Dios. Y de hecho, la orden urgente a cumplir en todos los tiempos, aún en el tiempo de principio de dolores y como en la tribulación, será predicado el evangelio del reino para testimonio a todos. Entonces vendrá el fin. Si recabas un poco la cita de Apocalipsis que hemos tocado brevemente, dice: el tiempo no será más, pero el tiempo del tiempo solo lo conoce Dios, como el fin del tiempo lo conoce Dios. Y lo que nos corresponde a nosotros, a todos los que conocemos el Evangelio, explicarlo, es hacerlo conocer, pero permite que Dios te envíe, te dé la santa unción para proclamar su palabra. No te unjas solo, no existe eso. Me pongo las manos y me unjo y me envío. No. Deja que Dios haga su bendita obra. Te cambie, te hagas de nuevo. Y no pienses como Nicodemo: ¿cómo puede ser esto? Ya se me fue el tiempo de cambios. Así como no hay edad para aprender, tampoco hay una edad tope para venir a la presencia de Dios y dejar que Dios te haga de nuevo. Es tanto el amor que Dios tiene por vos, como el caso de aquel joven rico. Podés conocer algo de Dios, pero te falta algo más. Y ese algo más Dios lo va a revelar cuando acudes a su presencia buscando más y más de Él y su bendita palabra. ¿Necesitas de Dios? Yo también necesito de Dios. Todos necesitamos de Dios. Y ese amor de Dios, que no lo puedo mensurar, a veces a los niños en la escuela bíblica le decimos que el amor de Dios es tan alto que no podemos subir arriba de Él. Es tan bajo que no podemos bajar debajo de Él. Es tan ancho que no podemos salirnos de la dimensión de ese amor. Esa es la expresión. De tal manera amó Dios al mundo. Entonces, cobra sentido. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
Y estas señales seguirán a los que creen. Y sigue. Marcos 16. Lucas 15. Jesús refiere 3 parábolas para buscar lo que se había perdido. ¿Recuerdas? Algunos de ese capítulo, solamente la parábola del hijo pródigo. Pero antes está la parábola de la moneda perdida, y también, después de esa parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida. Y tercero, la parábola del hijo pródigo. Un poco para acomodar nuestras ideas. No somos mercancía, como algo de valor como la moneda que se perdió. Pero Dios nos busca. Y si hemos sido desvalorizados por la forma de vida que hasta el encuentro con el Señor hemos tenido, Dios pone un nuevo valor. Primero, dice, nos compra con la sangre preciosa de Jesús, del Cordero de Dios, que no tiene precio. No se puede valorar, pero sí tiene valor eterno. ¿Viste? Tampoco somos como ovejas, la ovejita del Señor, que necesita ser dirigida por un pastor que cuida ese rebaño. ¿Mentalidad de oveja? No. Dios tiene el original de cada vida en sus manos. Por eso está 3 parábolas. Finalmente la del hijo pródigo. Se fue. Pensó que él solo podía hacer las cosas mejor que como administraba a su padre. Pidió la parte de la herencia que le correspondía y se fue, desapareció. ¿Y sabes el resultado de la parábola? Perdió todo y dice así, viviendo impíamente. Cuando no tenía nada, disculpen la expresión, cuando las tripas le chiflaban en su estómago, porque estaban vacías, ¿se acordó? ¿Cuántas bendiciones tenía en la casa del Padre? Tomó una decisión, sabia decisión. Dios le dio lucidez al personaje tal de la parábola. Reflexionó, pero reflexionó y actuó. Voy a volver. Sorpresa, cuando iba llegando a la casa, el padre siempre lo esperó. Por eso lo abrazó, lo besó, puso un anillo de oro en sus manos e hizo una fiesta. No solamente la concepción mental o el reflexionar y nada más. Hay que decir, hay que prometer, pero también hacer. Mira, de tal manera amó Dios al mundo. Sí, ¿cómo lo reflejó? Que dio a su Hijo unigénito. Amor es dar. Dios te da el ejemplo. Te dio lo mejor para rescatar algo que tal vez no sirve, pero lo hace mejor Dios. Al punto tal que Dios dice que somos su tesoro. Dios nos ve así como tesoros suyos. Gente por la cual puede extender su mano para que se hagan prodigios, señales, sanidades, milagros, mediante la fe. Así se predica el Evangelio. La Biblia está enseñando no de palabras solamente, sino con hechos. Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de orden. El mundo está cansado con sus propias recetas. No conducen a nada. No estoy hablando de una mera prosperidad económica. El mensaje completo de la Biblia. Amado, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. Primero el alma. Sanemos el alma. Que Dios nos haga de nuevo, y lo va a hacer con esta herramienta, su bendita palabra. Esa palabra que Dios manda por amor. Si Dios te ama, te habla. Tal vez me puede decir, sí, pero yo no he escuchado la voz de Dios. Entonces Dios no me quiere.
Busca la palabra de Dios. La vas a encontrar. Cerca de ti está la palabra. Romanos 10. En tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El programa de Dios no excluye a nadie, aunque nos portemos mal. De ahí el contexto de estas últimas palabras que te recité de Romanos 10. Está diciendo que su pueblo lo abandonó y lo debe saber, aunque someramente. Juan comienza diciendo en el capítulo 1, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero la buena noticia es, más a todos los que le recibieron, les da el derecho de ser hijos de Dios. Dios sigue tratando con todos. Y si quieres identificar, 3 pueblos por lo menos. La descendencia de Abraham, aunque no le guste a alguno, tanto judíos como no judíos. Porque Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la promesa y otro que nació según la carne. Estoy hablando de Ismael. Ismael también recibió palabra de Dios de pequeño. Te bendeciré y vas a ser una gran nación. Su madre, cuando pensó que perdía a su hijo, porque estaba tan agotado, muerto de hambre y muerto de sed, clamó a Dios. Y Dios le dijo a Agar, mira, Agar levantó sus ojos y vio una fuente. Pudo saciar la sed del muchacho y la suya. Y seguramente siguieron los milagros de provisión porque hoy hay una gran descendencia de los hijos de Abraham de la parte carnal de Ismael. ¿Me va siguiendo? O sea, primer pueblo, la descendencia de su amigo Abraham. Pero también la Biblia está diciendo que este mensaje será predicado en el mundo. Entonces incluye a los que no son descendencia de Abraham. La palabra bíblica es el pueblo gentil, la nación gentil, que son todos aquellos que nacieron fuera de la descendencia de Abraham. ¿Me va siguiendo? Hay que predicarse el Evangelio. Y finalmente el tercer pueblo que Dios está tratando es los que por la fe recibieron la palabra, se convirtieron al Señor y hoy son redimidos y son parte de la familia de Dios. El pueblo espiritual o el Israel espiritual, compuesto de todos aquellos, de toda nación, pueblo y lengua, así como la orden del ángel a Juan que hemos recabado ahí de Apocalipsis 10. Es necesario que todavía prediques mientras dure el tiempo o mientras dure el tiempo de nuestra vida. Hay que honrar a Dios compartiendo el mensaje del Evangelio. Te ayudo a recordar, a través del Evangelio hay salvación, hay sanidad, hay liberación, repartimientos de gracias del cielo para servicio, repartimientos de gracias del cielo que producen milagros. Y este es nuestro tiempo. Este es tu tiempo para comprobar fehacientemente que Dios no se equivocó. Acércate a Dios, recibe palabra de Dios. Entonces vas a descubrir la dimensión de ese genuino, ferviente, profundo y eterno amor de Dios. Vas a empezar a conocer a Jesús, el Jesús histórico, y vas a comprobar que cada milagro registrado en la Biblia, hoy Dios todavía lo sigue realizando, por la fe en Jesús, y para la gloria y honra de su santo y bendito nombre. No quiero hablar más, pero tendría mucho para hablar. Primero vamos a agradecer al Señor por su palabra, y que su evangelio llegó a nuestras vidas. ¿Y por qué no?
que Dios nos ayude a compartir esta fe, sin tener títulos eclesiásticos. Todos somos testigos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Testigos veraces. Repito, testigos veraces. Fuerte, testigos veraces del poder de Dios en acción. Oramos. Cierra tus ojos. Padre, gracias por tu palabra. Qué privilegio tenerte a ti, tener tu fe, tener tu palabra, tener de tu Santo Espíritu, tener de tu gloria y todo lo que tú quieres alcanzarnos. Quieres revelar a cada quien que con sinceridad te busca. Cuando volvieron los 70 que tú enviaste para predicar el Evangelio, para sanar los enfermos, para libertar a los endemoniados. El testimonio de los 70 me parece oírlo a coro. Señor, en tu nombre vimos sanidades, los demonios se nos sujetaban. Y aquella respuesta de Jesús, práctica, sencilla y bien entendible. No se alegren por eso. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Somos hijos tuyos. Y si hacemos algo de parte tuya, no hemos sido nosotros. Eres tú y por lo tanto la gloria es para ti. No te fijas en la gran capacidad intelectual que podemos tener o no. Te fijas en el corazón contrito y humillado que te busca y te encuentra. El que busca halla, dice tu palabra. El que pide, recibe. Al que llama, se le abrirá. Tu palabra tiene vigencia hoy también. Yo no sé la cantidad o el nivel de fe de cada quien que me está escuchando, pero te pido que tu palabra llegue y prospere y haga lo que tú has pensado hacer con esa tu palabra cuando la recepcionamos. Padre bueno, te necesitamos. Mucho más de lo que siquiera imaginamos. Llena todo nuestro ser con lo tuyo y ayúdanos a que voluntariamente podamos invertir un poco más de tiempo, si es necesario, en tu presencia, buscando tu palabra, buscando tus bendiciones y llenarnos al punto tal que desborde lo que tú nos diste y estemos obligados a compartir quién lo ha hecho y que también quiera hacerlo en todo aquel que cree. Vida eterna, que es conocer al Dios eterno, al Jesús eterno y al Espíritu Santo eterno, que continúan trabajando en este mundo tan necesitado. No solamente hay males en la sociedad donde vivimos. Todavía en tu programa bendito del paso profético de los tiempos, tenemos oportunidad para conocerte, para amarte, para servirte. Gracias, Padre, con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, nos preparamos para participar de la mesa del Señor. Ya todos están instruidos vía WhatsApp o vía telefónica. Yo voy a dirigir este momento y como este video se va a ver un poquito más tarde, así coincidimos todos en el tiempo, juntos vamos a participar. Pero ahora yo les dirijo en el momento que junto con mi familia también voy a estar participando de la administración de la mesa del Señor. Primero oramos, que Dios bendiga este momento y cada quien preparadito con un pedacito de pan en su mano y cerca de la copa vamos a participar. Les he mencionado que hay hermanos que nos están mirando y reciben el video y en este mismo momento hermanos que están fuera de nuestro país, algunos en la India, otros en España, otros en Paraguay
y otro en Entre Ríos, en alguna provincia argentina. Todos vamos a coincidir en este momento tan especial. Gente que quiere participar de la mesa del Señor y están recibiendo los videos también, ¿no? Después vamos a mandar algunos saludos, pero ahora a participar juntos de la mesa del Señor. Padre, pedimos tu bendición. Sabes lo importante que es comer en tu mesa. Siempre preparas la mesa. Salmo 23, un salmo tan conocido por todos, también menciona lo siguiente: aderezas mesas delante de mis angustiadores. No importa lo que hagan los demás, dependemos de ti y tú eres el que nos sostiene la vida, el que nos colmas de bendiciones y beneficios, el que sacia de bien nuestra alma. El comer de estos símbolos que representa tu cuerpo y tu sangre nos ayuda a permanecer fieles en tu santo camino. Nos ayuda a renovar nuestros votos de fidelidad, nuestro compromiso con lo que tú esperas que cada uno de nosotros hagamos. Que esta mesa, Señor, sea como siempre una mesa de bendición, y que al recordar la pasión, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, todos podamos ser vivificados por tu Santo Espíritu una vez más. Padre, participamos de este momento para la gloria tuya y también para que esa gloria esté en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Toma el pedacito del pan y recuerda simplemente las palabras de Jesús. Él es el pan que descendió del cielo. Entonces, si comemos de ese pan, estamos participando de su cuerpo. Y su cuerpo es la iglesia. Este es un sello distintivo. Es lo que Dios ordenó. Que lo hagamos como un memorial, pero también recordando sus palabras. Jesús, cuando ministró la primera mesa de Santa Cena, como la conocemos hoy, dice: no voy a beber más de este jugo hasta que lo haga con vosotros en el reino de los cielos. El jugo de la copa que representa su sangre. Comamos del pan en memoria del Señor. Recordando que Él fue herido por nuestras rebeliones. Recordando que lo que vos y yo no podemos soportar, Él lo soportó. Por eso dio su vida en la cruz del Calvario. Derramó su sangre como un cordero sin mancha, sin contaminación. Dice así: acordado en la eternidad, desde mucho antes de la fundación del mundo. Por eso habla el Señor, el cordero que fue inmolado. Aleluya. Toma la copa. Eso representa la sangre del Señor. Lo que tienes en la copa, lo que vas a participar, representa la sangre del Señor. Y dice: un nuevo pacto. Un pacto sellado con una sangre eterna, una sangre bendita. Eso representa el Señor. Siempre recuerdo las palabras de Pedro, ¿no? Dios nos llamó a este camino para obedecer y ser rociados con la sangre del Cordero de Dios. Dale gracias a Dios. Alza la copa. Tomemos la copa ahora para la gloria del Señor. Qué gloria, hermano, qué satisfacción. Hemos comido en la mesa del Señor. A pesar de que estamos distanciados, cada uno en su casa, estamos en la mismísima presencia de Dios. Y he prometido a muchos hermanos y hermanas que están pasando alguna necesidad en su organismo. Necesitan un toque del poder sanador de Dios. Les prometí orar. Y lo que vamos a hacer juntos, orar
por los hermanos que necesitan una gracia de Dios para sanidad. Y si es tu caso también y no me lo has compartido por algunas circunstancias que evitaron que lo hagas, bueno, cree en el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Y Dios ministrará lo que tiene que ministrar a cada uno. Y yo creo que Dios todavía imparte esta gracia de sanarnos mediante la fe. Cierra tus ojos. Volvemos a orar. Padre, gracias por este momento. Comer en tu mesa. Participar de tu mesa. Pero mira, Señor, algunas necesidades que se han puesto y están poniendo ahora en tu presencia necesidades de sanidad física. Yo no sé el origen de esa enfermedad, pero sé, Dios amado, que todavía mediante la fe tú impartes sanidad, sanidad divina. Señor, que tu nombre sea glorificado, que tu palabra vivifique los organismos enfermos ahora para la gloria de tu santo y bendito nombre. Hay poder en el nombre de Jesús. Y tú lo has dicho y nos has recordado en la exposición de tu palabra. Y estas señales seguirán. Y nos hablas también. Esa señal de sanidad, esa señal de santidad, esa señal de liberación. Lo haces para la gloria y honra de tu nombre. Y el creer en ti, Señor, nos hace acreedores también de este beneficio. Señor, cualquiera sea la enfermedad, que salga de ese organismo para la gloria de tu nombre y este lugar sea ocupado por tu palabra, por tu gracia, con nuevos deseos que pertenecen a esta nueva vida. Tu palabra claramente nos enseña que no solamente en el cielo vamos a ver cosas que no hemos visto ni hemos oído, también por estar en tu camino. Cosa que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Señor, ese Espíritu glorioso que está con nosotros, esté operando la maravilla más que necesaria en cada organismo enfermo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, por tu sangre vertida, Señor, ese organismo sea limpio y quede restaurado completamente y esté sano para la gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Juntos, Padre, te alabamos, juntos te agradecemos y nos volvemos a comprometer ahora de testificar y compartir lo que has hecho hoy, ahora, en cada uno de nosotros. Gracias con todo nuestro corazón, invocando tu santísima Trinidad. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos amados, que Dios siga añadiendo bendiciones sobre cada uno. Nos vemos tal vez el sábado por este medio. Sabrá Dios hasta cuándo vamos a seguir ministrando así, pero lo importante es, Él sigue estando con nosotros. Bendiciones.